Hoy es 23 de marzo del 2026 y nosotras continuamos en este gran reto de leer y meditar en la palabra de Dios. El día de hoy continuaremos con Jueces capítulo 13. Durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos, pues los israelitas volvieron a hacer lo malo. Los filisteos se convirtieron en el enemigo principal de los hebreos. Tenían gran ventaja militar sobre Israel. En Sorá, de la tribu de Dan, vivía un hombre llamado Manoa. Su mujer había sido estéril, pero el ángel del Señor se le apareció y le dijo que iba a quedar embarazada. Un hijo al que no se le podría cortar el cabello, pues sería consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer para librar a los israelitas de los filisteos. Allí en el versículo 8, notas cómo Manoa, el esposo de esta mujer, al enterarse, recurre a la oración. Señor, yo te ruego que envíes otra vez a ese hombre a nosotros para que nos diga lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. Esto denota, además de la alegría por su hijo que va a nacer, sumisión, sujeción a la voluntad de Dios. Y en efecto, Dios respondió a esa petición, pues su ángel se le apareció otra vez y confirmó la voluntad del Señor. Esto nos debe llevar más a la oración. Y puede ser una oración corta, pero clara, sincera, sabiendo pedir. A su tiempo, la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. Como complemento, puedes leer Santiago capítulo 4, versículo 3. Jueces capítulo 14. Sansón creció y bajó un día al pueblo de Timná y se fijó en una mujer filistea, de los filisteos enemigos de Israel. Sus padres lo intentaron persuadir. ¿Para qué tienes que ir en busca de esposa entre los filisteos paganos? Pero él tercamente continuó. El versículo 4 dice, sus padres no sabían que era el Señor quien había dispuesto que todo esto fuera así, porque ese era su plan de ataque en contra de los filisteos. Mira cómo Dios permite situaciones poco convencionales para obrar conforme a sus propósitos divinos. Sansón pecó, en primer lugar, al casarse con una filistea. Ella hacía parte de los enemigos de Israel. En segundo lugar, al tocar el cadáver de un león y comer su miel. Lee Levítico 22, versículo 8. Violando así el voto nazareo, teniendo en menos la obediencia de los mandatos de Dios. Dios permitió y usó el pecado de Sansón como oportunidad para llevar a cabo su propósito contra los filisteos. Pero la decisión y los deseos de satisfacer los deseos de su propia carne fue idea de Sansón. Nosotras, por la palabra de Dios que hemos leído y escuchado, conocemos los mandatos de Dios. Sabemos qué está bien y qué está mal. Pero recordemos que Dios nos ha puesto dos caminos, el del bien para vida y el camino del mal para muerte. ¿Cuál escogerás? Lee Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19. Jueces capítulo 15. Pasado un tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón fue a visitar a su mujer. Pero el suegro no lo dejó entrar. Le había dado a su mujer a un amigo de Sansón, y en venganza, Sansón atrapó 300 zorras. Las ató por el rabo de 2 en 2, y a cada par le amarró una antorcha entre los rabos, y prendiendo fuego a las antorchas,
Soltó las zorras en los campos sembrados, quemando el trigo de los filisteos, quienes en venganza fueron y quemaron al suegro y a su hija. Ahora, en venganza de esto, Sansón atacó con tal furia que no dejó un hueso sano y se fue a esconder a la cueva en la peña de Etam. Detrás de él vinieron los filisteos para capturar a Sansón. Al llevárselo atado con sogas nuevas, llegaron a Leí y apoderándose el espíritu del Señor de Sansón, rompió las sogas y tomó una quijada de asno. Con ella mató a 1000 filisteos. Mujer, al leer estas líneas, podemos pensar en Sansón como un hombre salvaje, irrazonable, sin dominio propio y vengador. Pero si lees los versículos 18 al 20, es evidente que ese hombre era el modelo requerido para hacer frente al poderoso enemigo filisteo que sumía a Israel, todo bajo la voluntad de Dios. Sansón fue caudillo de Israel durante 20 años. Pero por fortuna y gloria a Dios, nosotras no tenemos que convertirnos en mujeres de venganza, de violencia, porque Dios mismo pelea por nosotras. Él es quien nos defiende de nuestros enemigos y nos guarda de todo mal. Lee 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3. Te invito para que continúes leyendo Jueces capítulos 16, 17 y 18. Que Dios te bendiga.